Buenos días con todos, mi nombre es Jimmy Suárez, soy estudiante del Instituto Tecnológico Universitario ISMAC, estoy cursando el cuarto semestre de la carrera de Mecánica Automotriz. En esta ocasión les voy a hablar sobre la red CAN Bus. Esta es una red de comunicación entre la ECU y la pasarela. Existen otras redes de comunicación como son la red LINBus, Modbus y Bluetooth. En esta ocasión me voy a enfocar en la red CAN Bus. Esta red cuenta con dos redes que son la red CAN-H y la red CAN-L. La red CAN-H es una red de área local de alta velocidad y la red CAN-L es una red de área local de baja velocidad. Como podemos observar, estas dos redes están conectadas con la ECU y la pasarela. Esta red va a transmitir la información a altas velocidades y la red CAN-L va a transmitir la información a bajas velocidades. En este circuito podemos observar varios elementos. Entre ellos está la ECU, que es el componente principal. La ECU o módulo de control electrónico se encarga de controlar todas las funciones electrónicas del vehículo. Su funcionamiento va a depender de los sensores que van a enviarle señales para que la ECU pueda procesarlas y después enviarlas a los actuadores dependiendo de las necesidades del vehículo. Por lo general, los sensores trabajan con un voltaje de 5 voltios y los actuadores trabajan con 12 voltios. También tenemos la pasarela. La pasarela es un conector en el cual nosotros vamos a conectar el ECU para verificar los códigos de falla que existen en un vehículo y se nos haga más fácil detectar los problemas o fallas que presente un vehículo. En esta imagen podemos observar un escáner en el cual, para nosotros poder detectar sus fallos de un vehículo, lo primero que vamos a tener que hacer es identificar el vehículo. Una vez que nosotros identifiquemos qué vehículo es en el escáner, vamos a poder detectar todas las fallas y averías que presenten. Y a su vez en la parte práctica nos podremos dirigir al área en el que se encuentre el problema y así poder solucionarlo de una manera mucho más fácil. También tenemos lo que es la TCM. La TCM o módulo de control de la mariposa se encarga de controlar y verificar la posición de la aleta de aceleración en la que se encuentre y a su vez va a enviar las respectivas señales a la ECU. Como podemos observar en este circuito, cada componente cuenta con una resistencia. La ECU cuenta con una resistencia de 120 ohmios, al igual que la pasarela 120 ohmios y la TCM 120 ohmios. Estos tres componentes están conectados en paralelo. Nosotros, al conocer los valores de estas resistencias, vamos a poder realizar el cálculo teórico, que lo vamos a hacer con la siguiente fórmula, que la tenemos acá. Resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y así indefinidamente dependiendo de las resistencias que existan. Para nosotros hacer un cálculo en este momento real, vamos a tomar como ejemplo la resistencia de la ECU, pasarela y TCM, que lo podremos visualizar en la parte de acá. Ejemplo, R1 120 ohmios, que es de la ECU, R2 120 ohmios, que es del módulo de la TCM, y la R3 120 ohmios de la pasarela. En la fórmula que tenemos aquí solo vamos a reemplazar los datos y realizar la respectiva operación. Colocamos los datos 1 sobre 120 ohmios, que es la resistencia de la ECU, más 1 sobre 120 ohmios, que es la resistencia del módulo de la TCM, más 1 sobre 120 ohmios, que es la resistencia de la pasarela, y vamos a obtener una resistencia equivalente de 40 ohmios, que es lo que deberemos obtener nosotros al momento de realizar la medición total de las resistencias de forma práctica. En el simulador Electude que utilizamos para realizar estas prácticas, la TCM no contaba con la resistencia. Es así que no tomaremos en cuenta a esta resistencia para hacer el siguiente cálculo de resistencia total. Es así que solo vamos a tomar la resistencia de la ECU 120 ohmios y la resistencia de la pasarela 120 ohmios, que lo podemos observar en la parte de acá. Cálculo de la resistencia equivalente o total. Resistencia 1, ECU o SM 120 ohmios. R2, pasarela, 120 ohmios, resistencia equivalente es igual a 1 sobre 1 sobre 120 ohmios, que es
de la EQ o SM más 1 sobre 120 ohmios, que es la resistencia de la pasarela, y nos va a tener que dar una resistencia de 60 ohmios, una resistencia equivalente de 60 ohmios. Bueno, este cálculo es sumamente importante al momento de nosotros realizar la medición de forma práctica, ya que si nosotros no conocemos estos datos inicialmente, no vamos a saber cuánto nos tendrá que dar el multímetro cuando realicemos esta medición. Y si no sabemos esta medición, no sabremos si se encuentran o no las resistencias en buen o mal estado. Existen varias fallas en la red CAN bus. Por ejemplo, cuando el vehículo no se enciende, esto se debe a que la red CAN-H se encuentra en mal estado o se ha presentado un cortocircuito en la misma. A su vez, también se puede deducir que las resistencias pueden estar quemadas. Otra falla que también podemos detectar es cuando los velocímetros empiezan a oscilar anormalmente. Esto nos quiere decir que va a existir un cortocircuito en la red CAN-L, red de área local de baja velocidad, o también alguna de las resistencias se puede encontrar quemada. Estos son los fallos que pueden presentar la red CAN-H o la red CAN-L. A continuación, les voy a presentar los diagnósticos que podemos realizar para nosotros poder solucionar y resolver los problemas que presente la red CAN-H y la red CAN-L. Cabe mencionar que como los vehículos, o en este caso el vehículo que vamos a tomar como ejemplo es electrónico, vamos a utilizar el escáner para determinar los códigos de avería que presente. Esto nos va a facilitar, ya que el escáner nos va a mostrar dónde se está presentando el problema y nosotros vamos a tener que detectarlo. ¿Cómo lo vamos a detectar? Bueno, si está fallando la red CAN-H y el vehículo no se enciende, nosotros vamos a proceder a medir la resistencia total de la TCM. Nosotros al medir la resistencia de la TCM, que la TCM se encuentra en la parte de aquí, nos va a tener que dar una resistencia equivalente de 60 ohmios, ya que en este simulador solo contamos con la resistencia de la EQ y de la pasarela. La TCM no cuenta con una resistencia de 120 ohmios, es así que en el cálculo nos va a dar 60 ohmios. Bueno, si no nos da los 60 ohmios, esto quiere decir que alguna de las resistencias está en mal estado y tenemos que averiguarlo. ¿Cómo lo hacemos? Para empezar con este diagnóstico, lo primero que deberemos hacer es medir la resistencia total o equivalente de todo el circuito. Podemos observar en la parte de aquí la TCM. A su vez, observamos un cable verde y verde con blanco. Es aquí donde nosotros vamos a medir la resistencia total de la EQ, TCM y la pasarela. Después vamos a conectar los pines del multímetro en ambos cables y lo vamos a colocar en escala de ohmios en 200. Si el multímetro nos marcase 60 ohmios, esto nos querrá decir que se encuentra en correcto estado todo el sistema, ya que al hacer el cálculo, la resistencia equivalente de la EQ y pasarela va a ser este valor de 60 ohmios. Entonces, una vez que hemos comprobado que sea correcto este valor, vamos a proceder a verificar la continuidad de los cables, o a su vez de la red CAN-H y la red CAN-L. ¿Cómo medimos la continuidad? Utilizando la placa de pruebas que tenemos en la parte de aquí. Nosotros vamos a conectar un pin del multímetro en el punto 16 y otro pin vamos a conectar en el cable verde. Y como podemos observar, cambiamos la perilla a continuidad y vamos a ver que tenemos efectivamente continuidad en la red CAN-L. Ahora, para nosotros verificar si existe continuidad en la red CAN-H, lo que vamos a hacer es el pin del multímetro pasar hacia el punto 17 y cambiar el pin del multímetro hacia el cable verde con blanco. Si no nos diese continuidad, vamos a detectar que ha existido un cortocircuito y es por esto que el vehículo no se va a encender. Lo único que nosotros vamos a realizar es cambiar este cable y reemplazarlo por uno nuevo. Después vamos a hacer la respectiva medición y vamos a observar que ya efectivamente nos va a marcar continuidad.
Es así que el vehículo va a volver a encenderse y arrancar normalmente. Si los velocímetros se encontraran oscilando de forma anormal o errónea, existiría una falla en la red Canel, o esto nosotros deduciríamos por el conocimiento que hemos adquirido. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es primero a medir la resistencia total o equivalente del circuito. Vamos a conectar los pines del multímetro en el cable verde y verde con blanco de la TCM, debiéndonos marcar una resistencia de 60 ohmios. Si no fuese el caso y nos marcara otro valor, vamos a medir las resistencias individuales, ya que vamos a sobreentender que alguna de las dos se encuentra quemada. Bueno, para nosotros realizar este procedimiento vamos a utilizar una placa de pruebas. Con esta placa de pruebas nosotros vamos a realizar lo siguiente. Primero, vamos a desconectar la pasarela de la ECU y vamos a conectar los sockets de la placa de pruebas hacia la pasarela y el otro hacia la ECU. Después, vamos a conectar los dos pines del multímetro hacia la placa de pruebas, hacia el número 16 y 17. Después del multímetro en escala de ohmios en 200 y nos deberá marcar 60 ohmios. De no ser el caso, como les mencionaba, vamos a medir la resistencia individualmente. ¿Cómo lo realizamos esto? Vamos a desconectar un socket de la placa de pruebas y solo nos deberá marcar 120 ohmios de la resistencia de la ECU. Si nos marca este valor, quiere decir que está en buen estado, y si no, estaría la resistencia quemada. Después, hacemos lo contrario, desconectamos la resistencia, el socket de la ECU y nos deberá marcar una resistencia de 120 ohmios. De ser el caso, se encontraría en buen estado, y de no, procederíamos nosotros a cambiar la resistencia. En este caso, como el simulador no nos permitía cambiar la resistencia de la ECU, poniendo en un caso que la resistencia de la ECU estará quemada, nosotros vamos a tener que reemplazar la ECU. Al nosotros reemplazar la ECU, estrictamente deberemos programarla nuevamente. Y después, sí procederemos a eliminar todos los códigos de avería. El procedimiento que realizamos anteriormente lo realizamos con la batería desconectada. Y al momento de nosotros utilizar el escáner, sí conectamos la batería y ponemos el vehículo en contacto. Es así como se deberán realizar estos procedimientos, ya que para medir resistencia o continuidad no necesitamos de corriente, pero para utilizar el escáner y detectar las averías o borrar las averías necesitaremos de corriente y que el vehículo se encuentre en contacto. Otro diagnóstico que les puedo presentar es cuando la TCM se encuentra dañada o averiada. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Desconectamos los bornes primeramente de la batería y vamos a medir la resistencia que debe tener el socket de la TCM. Vamos a desconectar el socket de la TCM y nos deberá dar una resistencia de 60 ohmios. Después, lo que nosotros vamos a realizar, si nos da los 60 ohmios, que es correcto, vamos a medir los pines 3 y 4 de la TCM, en la cual no nos deberá dar ninguna resistencia y tampoco nos deberá marcar continuidad. Si fuese el caso, nos querrá decir que se encuentra dañada, por lo cual deberemos cambiarla. Cuando nosotros le cambiemos a la TCM, deberemos obligatoriamente calibrarla, ya que ese es un paso importantísimo para que vuelva a funcionar correctamente. Después de cambiar la TCM, nosotros vamos a conectar nuevamente los bornes de la batería, vamos a sacar el escáner, con el escáner la vamos a calibrar y posterior a ello vamos a borrar todos los códigos de avería y vamos a ver cómo el vehículo empieza a funcionar correctamente. Bueno, y por último, otro diagnóstico que voy a presentar es el siguiente. Nosotros, al verificar resistencia y continuidad de la red CAN, H y CAN L y que todo se encuentre en perfectas condiciones, nos vamos a preguntar por qué sucede la avería en el vehículo. Lo podemos deducir de la siguiente manera. Con la utilización del osciloscopio, nosotros vamos a medir la transferencia de datos de la red CAN H y de la red CAN L. En la red CAN H, la transferencia de datos deberá ser de 2.6 voltios y en la red CAN L la transferencia de datos va a ser de 2.3 voltios.
Si alguno de esta transferencia de datos no es la que les menciono, entonces nos quiere decir que se ha presentado un cortocircuito y el cable deberá ser reemplazado, ya sea de la red CAN L o la red CAN H. Con esto concluyo mi explicación. He presentado definiciones, esquemas eléctricos, cálculo de resistencia, fallas y diagnósticos que podemos realizar para solucionar los problemas cuando se presente fallas o averías en la red CAN H o CAN L. Muchas gracias.